Y decíamos que tenemos muchos compañeros, compañeras durante la mañana de Telediario Federal y en este caso vamos a recibir a Pablo Callejón, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Con una agenda corrida del coronavirus, al menos por un instante importante. Sí, en realidad tiene que ver con las tensiones económicas que naturalmente van a surgir a partir de ahora en un proceso de reactivación de una crisis que en muchos casos, yo diría casi en la totalidad, no se originó por la cuarentena, en todo caso se profundizaron algunas variables que tienen que ver con la situación económica que teníamos antes de ingresar a esta realidad. Pensemos en lo que tenía que ver con el consumo, con la industria, pero también con la producción de las materias primas. Recién hablaba Meche la situación de los limones, las negociaciones que se tienen que dar en un mundo que compra menos, que está más cauteloso. El mercado ya no es el mismo. No es el mismo. Ha cambiado y va a variar definitivamente. Que cierra sus fronteras porque hay una caída de la economía generalizada. Se habla entre 5 o 7 puntos en las principales economías del mundo que va a ser la caída durante este año. Que además hay mayor cautela sanitaria. Esto también pone un freno sobre la compra de productos. Lo que está ocurriendo actualmente con el debate por Vicentín, que es mucho más allá de la empresa, que tiene que ver sobre todo con las políticas de exportación, de precios que la Argentina quiere mantener o resguardar como una manera de apelar a una empresa testigo. Y la situación, pensando en el sector agrícola, ganadero, de la leche, de los tamberos. Un sector que ha sufrido muchísimo y ha tenido muchos vaivenes en el último tiempo. Absolutamente. Pensemos que se cerraron más de 1000 tambos solo en el 2019, cuando nada sabíamos del coronavirus ni de la pandemia y demás. Si bien hay algunos datos alentadores porque creció el consumo de leche, que también se había desplomado antes de la cuarentena, pero por el otro lado hay muchos sectores que dependen de la producción de leche que estaban cerrados, clausurados o no tenían actividad. Vamos a ver en datos cuál es la realidad del sector lechero tambero, que es una de las áreas que va a entrar en debate en medio de esta tensión de la economía. En el mundo, Mariano, hay una caída del mercado internacional de lácteos a causa de la pandemia, ¿no? Esto que decíamos, fronteras más cerradas, hay una caída del consumo, de la producción. En Argentina se produjo una baja también de la demanda interna y ya vamos a ver en medio de qué contradicción. Y esto hace prever una reducción en el precio que reciben los tamberos por litro de leche. No ahora, sino durante la primavera, porque está habiendo una acumulación de stock, de producción, que no parece coincidir con la realidad de la demanda interna y también lo decíamos, de las exportaciones. Vamos a la próxima trama. En marzo se produjeron 794 millones de litros de leche. Es un 6,5% más que en marzo del año pasado. Es decir, está habiendo una suba en la producción de la leche que es sustancial porque, insistimos, hubo cierre de tambos, se produjeron cierres de al menos 1000 tambos durante el año pasado. Visto por trimestre, en el primero de este año, el incremento fue de un 8,8% contra el mismo trimestre del año pasado. A ver, si uno lo compara con lo que es la caída en la producción, en las ventas de la mayoría de los sectores económicos de la Argentina durante la cuarentena, este es un dato muy alentador. Sí. Es verdad también que los sectores agroalimentarios no sufrieron el cese, fueron una de las excepciones. Exactamente, de las tareas que continuaron trabajando. Absolutamente, continuó la siembra, continuó la tarea ganadera, continuaron también los tambos y ha habido una mayor producción de los sectores tamberos. Vamos a la próxima trama. Hay una mejora, lo decimos, en la producción con una caída en la demanda. Aquí está el dato. ¿Por qué? Subió la demanda de leche fluida en súper y almacenes. Por la cuarentena hubo un mayor consumo cuando ibas a comprar la leche al súper, al almacén. Pero la pandemia frenó la actividad en restaurantes, en el canal repostero, en hoteles, en pizzerías. La mozzarella tiene mucho que ver con la caída en el consumo de la leche. Y las heladerías. Claro, mirá vos todos estos datos, ¿no? Porque uno rápidamente ahí tenés un contraste muy fuerte, el consumo creció. Claro. Pero tenés todo esto que por ahí se nos escapa a esa mirada rápida que uno puede hacer con la lectura de los números. Todo esto es un consumo muy importante para el sector. Efectivamente, cuando uno ve en la balanza los dos ejes,
hay pérdida. Exacto. Cae en la demanda de la leche, a pesar de que sube la producción. Entonces, insistimos con estos tres ejes porque son importantes. Subió la producción de leche, vos tenés más stock, pero tenés menos demanda. Porque si bien la gente compra el sachet en el supermercado, hay muchas otras actividades que dependen del sector tambero que hoy están restringidas. ¿Qué es lo que dicen desde la Cámara que puede pasar en el mediano plazo? Bueno, va a bajar el precio. Si vos tenés mucho stock y tenés menos venta, en algún momento hablan aproximadamente entre agosto y septiembre que esta situación va... Bueno, y si baja el precio, claro, y otra vez tenés al productor lácteos, claro, en el medio de este debate. Vamos a la próxima trama. Porque son los que más pierden. Absolutamente, claro. Cuando en la precio, cadena, olvídate. En la última década, las exportaciones de lácteo promediaron el 20% de la producción. Cada 100 litros que se producían, 20 se pensaban para la exportación. El principal producto exportado es la leche entera en polvo, que según, fíjate a vos, acá tenemos otro dato, la Global Dairy Trade valía $3.301 la tonelada en diciembre pasado y cayó a $2.677 la tonelada. Por lo cual, no solamente te cierran el mercado, no solamente tenés menos venta, sino que además te baja el precio. Porque al haber menos demanda, hay un mundo menos demandante, la leche en polvo, que es el principal producto que exportamos los argentinos, cayó sustancialmente en el precio. Malas noticias que tienen que ver con esta realidad. Bueno, es un escenario muy, muy complejo. Quería, como último dato, ver en la última trama cuánto ha caído el consumo de leche, porque ¿qué es lo primero que te decían cuando vos eras chiquito? Para crecer, sí, leche. Crecer sano, sí, tenés que tomar la leche. Había que tomar la leche. En el país, lo decíamos, casi 1000 tambos cerraron durante 2019. Estos son datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. El mismo observatorio resaltó que del precio de cada litro de leche, entre el 42% y el 43% son impuestos. Pero ojo, el observatorio no dice que ahí está el problema. El mayor impacto, ¿dónde se dio? En la caída del consumo. En el 2019, el consumo por habitante fue de 176 litros. Es el número más bajo desde 1990, cuando había llegado a 162. Es decir, en medio de las crisis económicas, dejamos de consumir los productos nutricionales, los que nos daban mejores condiciones de salud, de vida, y entre ellos la leche. Y esto es anterior a la pandemia. Sí, sí. Este es un problema que había dejado la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Después se profundizaron algunos indicadores a partir de lo que fue evidentemente la crisis y lo que hemos señalado claramente del cierre de algunas actividades. Bueno. Complicado. Muy complicado. Sobre todo, pensando en lo que viene, hablan del efecto primavera los tamberos. Habrá que ver si finalmente llega. Es a ese precio que vos decías, ¿no? A ese precio se te acumula mucho stock. Agosto, septiembre, la acumulación de stock no es perdurable. Hemos visto derramar litros y litros de leche en protesta porque no convenía, porque se trabaja pérdida, convenía tirarla antes que entregarla, antes que negociarla. Claro, acá el tambero no puede guardar la leche. Cuando decimos la acumulación de stock, es la capacidad, la acumulación de la capacidad de producción. Trabajo, exacto. Claro, no pueden mantener esa capacidad de producción, sino elevan el número de ventas. Exacto. Y esto es lo que hay un temor de que pueda impactar en septiembre con la caída del precio. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.